procedimiento penal. Existe la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional que regula el procedimiento constitucional. Y finalmente tienen ustedes también el Código de la Democracia que regula básicamente, y algunas resoluciones del Consejo Nacional Electoral que regulan los procedimientos de materia electoral, ¿sí? De tal manera que esas tres materias son las únicas excluidas del ámbito de aplicación del COGEP: la electoral, la penal y la constitucional, ¿sí? Esa es la importancia entonces de conocer, de analizar el articulado del Código Orgánico General de Procesos. Pero particularmente me voy a referir en esta tarde a un tema muy importante, el tema probatorio, ¿sí? Y para analizar el tema probatorio voy a partir de un preámbulo teórico, ¿sí? Un preámbulo teórico que nos va a permitir aproximarnos doctrinariamente a los elementos esenciales que conforman la prueba, ¿sí? Y que nos han hablado mucho de las concepciones de la prueba, ¿sí? Recordemos entonces cuáles son las dos concepciones de la prueba. La una, la cognoscitivista, que concibe la prueba como un instrumento de conocimiento, es decir, como una actividad encaminada a conocer o averiguar la verdad sobre hechos controvertidos, y como fuente de un conocimiento que es siempre probable, ¿sí? La valoración de la prueba en esta concepción cognoscitivista se concibe como una actividad racional, ¿sí? Entonces parte mucho del razonamiento lógico en el que existe una construcción entre premisas y conclusiones, ¿sí? Pasamos entonces a la siguiente concepción, la concepción persuasiva o constructivista, ¿sí? Acá en cambio ustedes van a ver que el juzgador se apoya en la objetividad del conocimiento derivado de nuestros esquemas propios de conocimiento y nuestros propios juicios de valor, ¿sí? La verdad de los hechos está vinculada al contexto en el que se aplica, y la finalidad de la prueba en este caso es solamente persuadir con el objetivo de obtener una resolución favorable, ¿sí? Podríamos ahí ubicar de inicio las dos concepciones de la prueba. Como ustedes saben, nuestro sistema jurídico sobre todo se ha caracterizado por seguir una concepción cognoscitivista, ¿sí? Más que persuasiva, hay una concepción de la prueba como un instrumento de conocimiento, sobre todo, ¿sí? Luego de eso vamos a recordar también cuáles son los tipos de prueba. ¿Cuáles son los tipos de prueba? Podríamos hacer dos clasificaciones: la deductiva y la inductiva, la directa y la indirecta, ¿sí? Para hablar de la deductiva, podríamos decir que nos permite sacar la conclusión se sigue necesariamente a partir de las premisas, ¿sí? Básicamente, el razonamiento deductivo es muy característico de la actividad judicial. El derecho judicial, si de algo se caracteriza, es justamente por emplear razonamientos deductivos. Es decir, las conclusiones necesariamente se siguen a partir de las premisas, ¿sí? Por lo tanto, tiene que haber correspondencia, concordancia entre las premisas y la conclusión. Es imposible que las premisas sean verdaderas sin que la conclusión también lo sea. Esa es la máxima del tipo de prueba deductiva, ¿sí? En cambio, el tipo de prueba inductivo es aquel tipo de razonamiento en que las premisas, aun siendo verdaderas, no ofrecen fundamentos concluyentes para la verdad no ofrecen fundamentos concluyentes para la verdad de su resultado, sino que se sigue solamente a través de una probabilidad, ¿sí? Ese es, en cambio, el tipo de prueba inductiva. Tenemos otra clasificación de la que sí se habla en un artículo específicamente del COGEP, ¿sí? La prueba directa y la indirecta, ¿sí? Básicamente ustedes han de haber seguramente visto en derecho procesal, cuando cursaron la carrera de derecho, que existen tres tipos de prueba directa: básicamente el documento, la pericia y el testimonio, ¿no es cierto? Entonces, esos tres tipos de prueba directa se caracterizan por versar directamente sobre los hechos que se pretende probar, sin necesidad ni de deducciones ni de inferencia alguna, ¿sí? Versa solamente directamente sobre el hecho que se pretende probar. La demostración del hecho surge entonces, en consecuencia, de modo directo e inmediato del medio de prueba utilizado, ¿sí? Al contrario, en cambio, la prueba indirecta no versa directamente sobre el hecho que se pretende probar, sino sobre otros hechos circunstanciales o indicios. Y en este tipo de prueba ustedes van a ver que es necesario relacionar varios medios probatorios para llegar a una conclusión determinada, ¿sí? El juzgador no puede llegar a un resultado concluyente sin haber hecho una relación, ¿sí? O una vinculación entre varios medios probatorios. El medio de prueba indirecto definitivamente se caracteriza por no ser prueba plena,
necesita ser valorado en el conjunto del acervo probatorio, ¿sí? De tal manera que acá tenemos, por ejemplo, videos, ¿sí? Recortes de prensa, pueden tener un valor de prueba, pero siempre y cuando esté conectada con alguna prueba directa, ¿sí? No pueden tener valor de prueba plena las pruebas indirectas, en este caso las indiciarias, las circunstanciales, ¿sí? Eso para recordar simplemente los tipos de prueba, que es importante también saber antes de ir al articulado regulatorio del COGEP. Luego de eso también es importante recordar qué es la valoración de la prueba, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos que recordar es que la valoración de la prueba es el núcleo del razonamiento probatorio. Es lo más importante en la prueba, es la valoración de la prueba. ¿En qué consiste la valoración de la prueba? Es básicamente un juicio de aceptabilidad o de veracidad de los resultados probatorios o de las hipótesis que maneja el juzgador, ¿sí? Es el juicio de aceptabilidad o de veracidad de los resultados probatorios o de las hipótesis. Acá más se habla de la verdad procesal. Ustedes saben que es casi imposible llegar a la verdad real. Lo máximo a lo que puede aspirar un juzgador es llegar a la verdad procesal, ¿sí? Por lo tanto, las hipótesis que tienen que ser constatadas por el juzgador básicamente tienen que pasar por este test de veracidad, pero una veracidad que nos va a permitir alcanzar una verdad procesal antes que una verdad real de los hechos que realmente ocurrieron, ¿sí? Consiste también en evaluar la veracidad y luego atribuir a las mismas un determinado valor o peso en la convicción del juzgador. Esa es la característica que se da a la valoración de la prueba en el ámbito doctrinal, ¿sí? Veamos qué modelos existen de la valoración de la prueba. Recordemos, nos han dicho, cuáles son los dos modelos de valoración de la prueba, ¿sí? Tenemos un modelo de prueba legal o tasada, que es el que básicamente tienen la mayoría de nuestros sistemas jurídicos. Son reglas de valoración establecidas en la ley que indican claramente al juez cuándo y en qué medida debe dar un hecho por probado, con independencia de su convencimiento, ¿sí? Reglas de valoración establecidas en la ley que indican al juez cuándo y en qué medida debe dar un hecho por probado, ¿sí? En contraposición, la prueba libre, en cambio, deja la valoración de la prueba a la libre convicción del juez. No impone un criterio de valoración, sino que le deja al juez un margen de discrecionalidad en el que puede realizar la valoración de la prueba y puede dar un peso, el peso correspondiente a cada uno de los medios probatorios, ¿sí? Nosotros podríamos decir que nos aproximamos más a la prueba legal o tasada o un modelo mixto de prueba, ¿sí? Ciertos medios probatorios tienen que examinarse con mucha rigurosidad a través de criterios muy rígidos de valoración de la prueba, mientras que hay otros criterios de valoración que son un poco más flexibles y podríamos decir que están más cercanos a la prueba libre, ¿sí? Que deja a libre convicción judicial la valoración de la prueba. ¿Cuáles son los requisitos intrínsecos y extrínsecos de los actos de prueba? Recordemos aquí a Davis Echandía. ¿Qué nos decía sobre los requisitos intrínsecos? Básicamente identificaba la conducencia del medio como parte de los requisitos intrínsecos, la pertinencia o relevancia del hecho objeto de la prueba, la utilidad del medio y finalmente la ausencia de prohibición legal de investigar el hecho, ¿sí? Rigen estos requisitos intrínsecos para la fase de producción de la prueba, ¿sí? Y se revisa su cumplimiento en la de valoración, ¿sí? Esto es muy importante que tengan ustedes presente, que los requisitos intrínsecos rigen para la fase de la producción de la prueba, pero también pueden ser revisados en cuanto a su cumplimiento en el momento de la valoración, ¿sí? En cuanto a los requisitos extrínsecos, ¿sí? Son requisitos extrínsecos la oportunidad procesal o ausencia de preclusión, ¿sí? Tiene que presentarse la prueba en el momento en que está expresamente señalada, ¿sí? Acá, por ejemplo, en el COGEP la lógica es que se presente la prueba documental, sobre todo cuando se dispone de ella, cuando están accesibles, cuando son accesibles a la parte actora, que sean adjuntados a la demanda, a la contestación a la demanda en el caso del demandado. La reconvención, la contestación de la reconvención tiene necesariamente también que estar acompañada de la respectiva prueba documental, ¿sí? Ya vamos a ver en detalle qué reglas establece COGEP sobre esta materia, pero básicamente el requisito extrínseco de la oportunidad procesal o ausencia de preclusión es muy importante que ustedes lo tengan presente como el primer requisito extrínseco. En segundo lugar, las formalidades procesales. Tercer lugar, la legitimación y postulación para la prueba de quien la pide o la presenta
y la legitimación del juez que la decreta oficiosamente. La competencia del juez es otro de los requisitos extrínsecos, la capacidad general del juez, la capacidad de los testigos, peritos, intérpretes, partes en general cuando confiesan, y la ausencia de impedimentos legales. Este rige también para la fase de producción y para parcialmente la asunción y valoración, ¿sí? Pero en esta debe revisarse su cumplimiento, ¿sí? Esa es la distinción que hace la doctrina sobre los requisitos extrínsecos e intrínsecos de la prueba. Vamos ahora sí a entrar en materia, la prueba en el Código Orgánico General de Procesos, ¿sí? En primer lugar tienen ustedes el artículo, creo que es el 158 del COGEP, que establece cuál es la finalidad de la prueba. Miren ustedes aquí este cuadro que yo he preparado, en donde van a poder visualizar cuál fue el proceso de evolución, digamos, del artículo, ¿sí? El artículo 171 en el texto inicial establecía que la prueba tendrá por objeto producir certeza en el juez acerca de los hechos expuestos por las partes respecto a los puntos controvertidos, ¿sí? Esto fue observado por algunos expositores que intervinieron en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, algunos expertos litigantes y académicos que fueron recibidos en Comisión General en la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, y dijeron que es imposible lograr la certeza en el juzgador al momento en que se aporta la prueba, ¿sí? Definitivamente no se puede lograr la certeza, pero sí es sensato hablar de convencimiento, ¿sí? De convencimiento. Por lo tanto, se sugirió cambiar la finalidad de la prueba y cambiar esta palabra de certeza para reemplazarla por convencimiento. Ahora ya no se busca la certeza en el juzgador en cuanto a la prueba, sino basta con lograr aspirar al convencimiento de los hechos, de la real ocurrencia de los hechos por parte del juzgador, ¿sí? Hubo un cambio, digamos, aparentemente pequeño, insignificante, pero que es mucho más sensato en cuanto a la aspiración esa de pensar que el juez puede llegar a la certeza cuando eso es imposible. Solamente puede llegar al convencimiento de los hechos, ¿sí? Veamos el artículo siguiente, que es lo que establece la oportunidad de la prueba en el Código Orgánico General de Procesos. Que la prueba documental, aquí se habla de este medio probatorio, del documento específicamente, la prueba documental con que cuenten las partes o cuya obtención fue posible, se adjuntará a la demanda, a la contestación a la demanda, a la reconvención y a la contestación de la reconvención, ¿sí? Únicamente se permite una disposición en contrario, pero cuando está expresamente establecido, en ciertos casos especiales. Pero la regla general es que la prueba documental tiene que ser anexada en la demanda, en la contestación a la demanda, en la reconvención y en la contestación de la reconvención. Ustedes tienen un inciso adicional en el artículo 159 que habla de la posibilidad de que la prueba a la cual sea imposible tener acceso deba sin embargo ser anunciada, ¿sí? Si no es anunciada esa prueba, si una de las partes no alcanzó a reunir los medios probatorios antes de presentar la demanda, no avanzó a adjuntar en la demanda estos medios probatorios, al menos tiene que anunciar esos medios probatorios para que puedan practicarse en la audiencia de juicio respectiva, ¿sí? Por algo existen los procedimientos ordinarios, la famosa audiencia de saneamiento, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio, ¿sí? La audiencia preliminar justamente sirve para que las partes se sinceren, básicamente expongan qué medios probatorios van a utilizar, van a presentar, para que no exista ningún tipo de sorpresa procesal, ¿sí? El Código Orgánico General de Procesos justamente parte por ese presupuesto, ¿sí? Y evitar a toda costa la sorpresa procesal. Y parte de esa lógica de evitar la sorpresa procesal justamente es permitir que las partes no necesariamente adjunten la prueba, pero que al menos la anuncien para que pueda ser practicada en audiencia. Ustedes van a ver el último inciso de este artículo del 159, que habla incluso que la práctica de la prueba será de manera oral en la audiencia de juicio. Hay una disposición expresa en el último inciso del artículo 159 que dice que la oportunidad para presentar prueba es, en el caso de que sea documental, es el momento en que presento la demanda, la contestación a la demanda, ¿sí?
Y en caso de que no disponga de esos medios probatorios, se me da la oportunidad de al menos anunciar esos medios probatorios.